Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te agradecemos por el tiempo que dispones para que podamos deleitarnos de nueva cuenta con la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos que tu Espíritu nos haga entender todo aquello que tienes el mensaje del día de hoy para nosotros, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. De nueva cuenta estamos aquí y vamos a leer la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, y escrito está: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la concepción del Hijo de Dios escrita para la eternidad. Por tanto, regocijémonos por este evento que nos ha transformado todo para bien, porque su Espíritu así lo manifiesta con la enseñanza que nos otorga, con su palabra expuesta y en su actitud limpia y perfecta hacia el prójimo, la cual nos sugiere para que todos lo sigamos y cumplir lo que escrito está, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Aleluya. Bueno, ese es el versículo del día de hoy, de que nos tocó leer el día de hoy. El hermano Raimundo reflexionó sobre él, hizo su comentario y pues le damos gracias a Dios. Vamos a comenzar con un nuevo libro, el libro de Yoná, el libro de Jonás, como se conoce desde la Vulgata Latina en adelante. El nombre Yoná significa paloma. Este es un libro que ha sido ridiculizado por mucha gente. De hecho, lo toman así como una historia, como una fábula para niños. El profeta Jonás vivió alrededor del 786, 36, no recuerdo, en el tiempo de Jeroboam II, antes de Cristo. Era un verdadero profeta de Dios, tal como lo leemos en Segunda de Reyes. Él era un verdadero profeta de Dios. Y Jonás fue seleccionado para llevar un mensaje por parte de Dios mismo. Pero cuando le dijeron a dónde tenía que llevar el mensaje, el buen Jonás no lo quiso hacer porque odiaba al pueblo asirio, en especial a los ninivitas. Ahorita lo vamos a leer. Pero por eso no quiso hacerlo, así que Dios tuvo que mostrarle que cuando Él da una orden, esta se cumple porque se cumple. En cualquiera de nosotros, la orden que nos dé el Señor se tiene que cumplir. Decía que el libro de Jonás ha sido ridiculizado por ¿cómo se llama? La historia que contiene, la historia del gran pez. Ajá, de que un gran pez se come a un hombre, lo pasea 3 días y 3 noches y después lo vomita en una playa. Para muchos es una metáfora, para muchos es un cuento, para muchos es una leyenda, para muchos no es cierto. Sin embargo, el pueblo judío lo tiene como un evento histórico, o sea que sí pasó esto de que a Jonás se lo tragó un pez. Obviamente siguen muchos diciendo que no, que es mentira, que no sé qué. Sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si la palabra dice que a Jonás se lo tragó un pez y lo paseó 3 días y 3 noches y luego lo vomitó en tierra, nosotros tenemos que creerlo, por una simple y sencilla razón. Nosotros no podemos decir que es un libro de metáfora, que es una leyenda, que es un cuento, por una sencilla razón. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo confirmó la historia de Jonás. Vayan a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, por ahí entre el 30 y 45 están las palabras del Señor, que confirma plenamente que Jonás fue tragado por un pez, vivió 3 días y 3 noches y después fue vomitado en el mar. Por eso, si el Señor, si mi Salvador dice que a Jonás se lo tragó un pez, yo a pie juntillas creo que a Jonás se lo tragó un pez. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos una sola de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no tiene caso en que creamos todas las demás. Entonces, o creemos al 100% de lo que dice nuestro Dios y Salvador, o de plano desechamos la palabra de Dios y a ver a quién nos arrimamos para salvación eterna. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 1 del libro de Jonás y escrito está: Jonás huye del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2 del libro de Jonás. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Capítulo 3 del libro de Jonás. Escrito está: Nínive se arrepiente. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4 del libro de Jonás. Escrito está: el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de la silla, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librara de sus malestares. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, gran ciudad, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí acaba el libro de Jonás. Así se queda el libro de Jonás. No sabemos si, bueno, realmente de veras nunca me he puesto a investigar por qué termina así. No sabemos si fue lo que encontraron transcrito, si fue lo que el Señor solamente permitió que se incluyera, si eso es todo verdaderamente lo que pasó con Jonás. El chiste es que ahí queda. Y vemos aquí un profeta de Dios, declarado totalmente profeta de Dios, que no quiso hacer lo que Dios le había mandado. Y sin embargo terminó haciéndolo por las buenas o por las malas, dice el Señor. Lo interesante de ver aquí aún y cuando Jonás odiaba al pueblo asirio, es ver cómo la palabra del Señor penetra los corazones, en los corazones abiertos, y logró que toda una ciudad se convirtiera de su mal camino. Obviamente quedarían algunos por ahí ¿cómo se llama?, que no se convirtieron al Señor. Pero si recordamos la historia de Abraham, cuando regateó por la ciudad de Sodoma y Gomorra, Abraham no quería que fuera destruida porque ahí vivía Lot, su sobrino. Y el Señor le dijo, por 3 justos que hubiera, no la destruiré. Lo mismo de esta manera, seguramente Nínive no se convirtió toda, pero por los justos que recibieron al Señor como su Dios personal, como su Dios vivo y verdadero, por eso el Señor no la destruyó. Y ahí vino el enojo de Jonás, un enojo pues mal dirigido, no correcto. De hecho, nosotros como cristianos va a haber veces en que nos enojemos con Dios, porque nos manda a hacer cosas que no nos agradan, porque no nos cumple alguna oración, porque no nos cumple algún deseo, y a veces nos vamos a enojar con Dios cuando no lo conocemos, porque cuando lo conocemos, ay, Dios nos libre de caer en manos de un Dios airado, dice la palabra. Pero bueno, a final de cuentas el libro de Jonás nos enseña que el propósito y la voluntad de Dios se cumple porque se cumple. El Señor cuando dice y quiere que hagas algo, no va a andar diciéndote ahí, ándale, hazlo, por favor, no. Lo haces porque lo haces. Entonces, lo que tenemos que aprender es que cuando el Señor nos comisione algo, a hacerlo con todo el gusto del mundo. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, y escrito está: el ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo:
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y con eso se termina la lectura del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. ¿Qué vemos aquí? Un ángel que baja a ver a este Juan y le trae un librito. Lo curioso de aquí es que el ángel le viene a hacer una advertencia acerca de que el tiempo del fin está cerca. Ese sí es un verdadero mensaje de Dios, porque es de un ángel. No, no, la palabra de Dios nos prohíbe que adoremos al ejército de los cielos, refiriéndose a los ángeles. Y mucho asombra el hecho de que hay muchas personas que dicen que los ángeles tienen nombres, cuando los únicos nombres de ángeles que vemos en la palabra de Dios es el de Gabriel y el de Miguel. Son los únicos nombres que se dan, no hay más nombres que se dan. Y aquí el ángel tampoco da su nombre, no es importante. ¿Por qué? Porque la adoración solo es para Dios, no para andar adorando ángeles. El mismo ángel, vamos a ver cómo más adelante le dice a Juan que no lo adore porque es consiervo suyo, pero no queremos leer y caemos en la ignorancia de andar ignorando que San Miguel Arcángel, que no sé qué tantas cosas. Yo creo que el día que venga Miguel de verdad, el príncipe del ejército de los cielos, a acabar con todos sus enemigos, los primeros que se va a escabechar van a ser aquellos que hicieron de él una figura y una pintura y lo estuvieron adorando. Pero bueno, también aquí vemos dos cuestiones importantes que nos tienen que llamar la atención. La primera es que Juan oyó cosas que le fue prohibido mencionar, que le dijeron que las sellara en su boca para que no las pudieran conocer. ¿Qué le diría? No lo sabemos, lo vamos a saber cuando estemos con nuestro Dios Padre. Pero aquí va una trivia. ¿A quién más se le dijo que no revelara palabras que le habían sido reveladas en el cielo? Ya lo leímos, por supuesto que ya lo leímos, todo es cuestión de que se acuerden. Y luego viene otra vez el tema de que a este Juan se le da a comer un librito que en la boca le sabe a miel, pero en el estómago le sabe amargo. Otra trivia, esa es la trivia del día de hoy. ¿A quién de los dos, a quién otro profeta el Señor le dio a comer un rollo, un carbón encendido? Y para que pudieran profetizar. Es muy fácil la pregunta, porque también ya lo leímos. Pero bueno, ya con esto terminamos la lectura del día de hoy, y si mañana Dios lo permite, aquí estaremos, bendito Padre. Gracias, Señor, porque me diste la fuerza de seguir adelante con esta lectura. Te pido disculpas, Señor, porque mis errores a veces me hacen cometer cosas que no debo hacer. No me preparo bien, Señor, pero tú solucionas todo, Señor. Claro que sí, tú lo solucionas todo y nos disciplinas y nos redarguyes para que hagamos las cosas bien. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, por la provisión y la bendición del día de hoy. Bendito seas, mi Señor y Salvador Cristo Jesús, bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté en su casa, en su corazón, en sus hogares y en sus trabajos, y que su gozo delante de Él sea notorio a todas las demás personas. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.